no creo que... Está abierto. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí hemos vuelto al ciclo de conferencias que iniciamos el jueves pasado. Bienvenidos los que todavía no se habían anotado, pero es un placer que nos acompañen. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tener gente muy joven con nosotros que nos va a contar qué están haciendo también por los adultos mayores, ¿no es cierto? Voy a nombrar primero a la profesora y psicóloga Viviana Malvasón. Somos compañeras en la facultad y ella ha acompañado mucho este proceso que Joaquín viene llevando adelante, que es esta ley que realmente nos toca tan de cerca, ¿no es cierto? Y que, bueno, hasta el año pasado festejábamos que teníamos media aprobación, nos está faltando ese otro poquito, y la idea es justamente generar estos espacios para que todos la conozcan en profundidad, podamos también desde aquí preguntar, estar bien interiorizados de qué se trata y poder hacer presión, ¿no? De la manera en que cada uno se le ocurra y como se pueda, para que esa otra parte, que es el poder legislativo y que son los senadores, se decidan a tomar una decisión sobre esto. Así que esa fue un poco la idea de convocar a Joaquín. Ya habíamos estado trabajando, yo ya los había invitado a ustedes en alguna oportunidad a la Facultad de Psicología, donde él también el año pasado había hecho una presentación, y nos faltaba cerrar un poco, así que esta oportunidad nos viene bárbaro para poder a la vez participar mucho más de esto, ¿no es cierto? Y como yo sé que los concurrentes a nuestro programa son muy participativos y son muy activos, acá está la convocatoria y la invitación, ¿no? Para poder realmente saber de qué hablamos cuando hablamos de esta ley y si estamos dispuestos a pedir que realmente se lleve adelante, o si también podemos opinar sobre por qué tal esto o por qué tal otro. Así que los dejo en compañía de ellos. Primero va a ser Viviana la que va a ponerlos un poco al tanto de qué se trata esto, y después Joaquín nos va a acompañar con el resto. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, esto es un proceso que venimos haciendo muchas personas que venimos empujando en relación al tema de derechos de las personas mayores. En el mismo diálogo van a ir surgiendo nombres y van a ver cuánta data y cuánto tiempo de tanto esfuerzo, ¿no es cierto? Yo quería hablar de generales de la ley, porque de las generales, no de la ley, sino de generales, ¿no? ¿De por qué de generales? Porque en relación a la ley provincial, me parece que tener al diputado Blanco aquí es un gustazo, un privilegio poder aprovecharlo. Yo voy a decirle cosas que quizás sepan y otras que está bueno volver a pensarlas. Entendemos a las personas mayores en líneas generales, hay un rango que tiene que ver con la edad, lo podemos interrogar, pero pareciera que cumplir los 60 años, tener 60 años y un mes, nos convierte en personas mayores. Y esto es un dato que nos deja una rúbrica importante en la historia de nuestra vida, un antes y un después. Si les sirve, en el último censo nacional, el 14.3% de la población tiene más de 60 años. O sea que es un dato no menor. Fíjense cuántas personas mayores están representadas en ese porcentaje. La Argentina tiene una esperanza de vida de entre 77 y 80 años. Pero, en realidad, esa franja, cuando se dice esperanza de vida, es hasta acá, esta es la media. Yo tengo el gusto de decirles que trabajo en unidades gerontológicas, en donde ya hemos festejado por cuarta vez los 100 años de una persona mayor. Y esto es maravilloso, porque, bueno, ustedes también se pueden poner a pensar, la pregunta que viene, ¿cómo llegamos a los 100?
Pero bueno, eso es todo un trabajo que tiene que ver con un envejecimiento saludable, activo, que es lo que se está promoviendo hoy. Es importante pensar que en las mujeres el rango de esos 77-80 sube un poquito más, 82-84, y en los hombres es el 80 este medio que les digo, ¿no? A ver, yo no puedo dejar de decir que para el 2050 se espera un 400% más de personas mayores de las que tenemos ahora. Esto quiere decir que los países van a ir envejeciendo. Por múltiples razones, las familias que eran amplias y numerosas, de las que ustedes deben de saber, conocer o tienen algún tipo de registro, esas familias que tenían 6, 7 hijos, ahora son menos, son la menor cantidad. La mayor cantidad son las familias tipos entre 2, por ahí numerosas 3, pero no sube mucho más en general, la media, la mayoría, ¿sí? Como en otras épocas. Entonces nosotros estamos recibiendo las personas mayores de esas épocas, ¿sí? Por eso, para el 2050 se espera el 450% más de personas mayores. Hay que estar preparado para compartir, preparado para participar, preparado para escuchar, para acompañar. ¿Por qué no para entender? En un caso médico, un abogado, según su necesidad. Bien, yo no puedo dejar de decir esto. En el rango de las personas transexuales, la esperanza de vida por oposición se estipula entre los 35 y 40. Entonces se está trabajando fuertemente también con esa franja etaria, porque tienen derecho a ser viejos, a llegar a la vejez, ¿sí? Bien. El gran desafío entonces es promover una nueva sociedad, una sociedad que tenga como la cultura de la vejez y que nos permita promover desarrollos sociales, económicos, recreativos, en salud, ¿no es cierto?, que permita que las personas mayores puedan incluirse, ¿sí? Que nos cuenten, que nos tengan en cuenta, de eso se trata. No solo para ofrecernos, no sé, una jornada, una actividad, sino también para participar. Ya me voy a detener en esto en algún momento. También quiero decirles que el 93% de las personas mayores hoy en Argentina, 90-95, percibe un haber jubilatorio o una pensión al menos una. Y esto quiere decir que le permite disponer de un dinero, aunque sea mínimo, para disponer propio, un dinero que es propio, ¿sí? Por esto es fundamental que ustedes conozcan sus derechos, que conozcan y que puedan participar pidiendo y reclamando sus derechos en todos los aspectos, cultural, social, económicos, políticos, y proponer, no solo reclamar, porque a veces uno dice, bueno, nos vamos a quejar. ¿Hasta dónde vamos con la queja? Las propuestas tienen que venir de ustedes también, porque ustedes saben qué es lo que necesitan, casi mejor que nosotros, que podemos estar ideando una serie de cuestiones que les pueden ser útiles para ustedes, pero las pensamos nosotros. ¿Qué mejor que armar algo, una propuesta, un diseño que venga de ustedes? Les va a venir como anillo al dedo. Mucho mejor que si lo piensa otro por ustedes. ¿Qué es ser viejo? Un tema, ¿eh? ¿Qué es ser viejo? Hay personas de 40 años que se sienten muy avejentados y personas de 70 y pico, 80. Yo siempre llevo un video de una mujer de Tandil que tenía más o menos 87 años. Ella había volado con su padre, tienen en la escuela de bebedores una gran data, una gran pregnancia, y a pesar de que ella quería olvidado ese proceso, se acompañó con un entrenador y pudo volver a volar a esa edad. A ver, qué gana. Está bien, tenía que ver con su historia de vida, pero qué fuerza, qué interesante esto, ¿no? Entonces, la vejez es relativa, no es esto de me apachucho, me quedo en casa, no tengo nada que hacer, los amigos ya no me vienen a buscar como antes, yo no busco a los amigos como antes. Es otra cosa, la vejez la construimos cada uno de nosotros, ¿eh? Cada uno tiene su propia vejez. Entonces, entender que el proceso de envejecimiento es inevitable porque empieza, ¿saben cuándo? Desde el primer día de vida. Vamos envejeciendo todos los días un día. ¿Está? Porque si no, vamos a pensar en la vejez solamente
desde los 60, que nos dicen que nos ponemos viejos, para arriba. No, el envejecimiento es permanente. Lo que pasa es que la vejez tiene mala prensa, yo debo decirlo. Es sinónimo de enfermedad, es sinónimo de achaques, es sinónimo de no puedo, es sinónimo de no tengo lugar. Guarda con eso, porque eso está en la cultura, eso, por más que trabajamos muchísimo y que nos proponemos espacios diferentes para poder pensar otras vejeces, cuesta. Y no, yo mejor me quedo con los nietos, vayan ustedes que pueden, que son jóvenes. Y ahí se escucha una autoimposibilidad. Cuidado con los que nos venden. Hay una propaganda de una máquina, de una laptop, así una computadora. La empresa utiliza a una persona mayor como quien la confunde con una máquina, con una tabla de picar. Entonces la mujer cocina y hace una pizza arriba de la notebook cerrada, la mete al horno, la lava, después la abre, el nieto se sorprende muchísimo de cómo esa máquina, que era resistente, porque entró en el horno, pasó por el agua y no se rompió, esa máquina estaba diciendo que la mujer era tan tonta que no podía reconocer una tabla de picar carne de una laptop. Cuidado con las publicidades. Sobre todo las anti-age, que una vez estaba conversando con una mujer de mediana edad, 45, que me decía que la crema King, viste la propaganda, seamos las anti-age, qué sé yo, bueno, esa mujer me decía, hace 10 años que la compro y nada. Guarda con eso, porque nos promueve, viste, nos venden esta cosa de la juventud, de la élite de la juventud. Bueno, entonces es nada más que un tiempo de vida, igual que la niñez, que la adolescencia, que la adultez, que la juventud. Un tiempo de vida. Entonces, pensar estos estereotipos, poder volver a amasar otras formas de vejez, y está en nuestras manos, es nuestro futuro. Yo quiero contarles cómo, para trabajar en todas estas cuestiones, ha sido necesario primero desmistificar algunas cosas. Hay un problema con la vejez que ya en el mismo nombre, es problemático el nombre vejez. Decir viejo pareciera como que es una palabra descalificadora. A mí me encanta decir viejos, ¿sí? Y en este sentido hay viejos que se enojan, dicen viejos son los trapos. Y en realidad, si digo niño, digo niñez, si digo adolescencia, digo adolescente, si digo juventud, digo joven. ¿Por qué no puedo decir viejo en la vejez? ¿Qué problema hay con eso? Otro problema cultural. Otro problema cultural, que tenemos ahí esta mala prensa. Bien, entonces reflexionar todas estas cuestiones nos coloca en el marco de poder poner el ojo y el acento en los derechos de las personas mayores. ¿Sí? Habría muchas cosas para contar, pero no me quiero detener mucho porque quisiera que trabajemos el tema de la ley y ahí van a aparecer algunas otras cosas. Es importante pensar en algunos aspectos muy descuidados de la vejez, como por ejemplo la soledad, el abandono, a veces esto de que los hijos formaron los nuevos hogares, no siempre resulta una ampliación de la familia, a veces es una fragmentación de la familia. Entonces trabajar en esos vínculos, en esos lazos, entender la futura vejez como un proceso vital en red con el otro, de la mano del otro, mirado por el otro. Tenemos derecho a ser mirados, a los ojos, nuestros cuerpos. Los cuerpos envejecen, pero por más que tengan arrugas, ¿por qué esquivarle la mirada? Ojo, porque muchas veces vemos cuerpos con muchas arrugas y giramos la cabeza. Y esto, como no es menor, ha llegado a los organismos internacionales. Yo quiero decirles que la antesala de la convención, que es el gran documento que hoy podemos hablar en Latinoamérica, ha tenido antecedentes. En 1959, la Declaración de los Derechos del Niño. En 1967, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en la mujer. En 1971, la Declaración del Disminuido Mental. Miren qué término, ya hemos avanzado sobre ese término, ya no
no aparece ese nombre en la clínica hoy, ¿no? Disminuido mental. En 1982, y acá empezamos a abrir las antenitas, el Plan Internacional de Viena sobre el envejecimiento, gran pilar. Entonces los niños, las mujeres, las personas con algún trastorno mental, como diría el DSM, el envejecimiento. Los 5 principios en favor de las personas de edad de la ONU, en 1991, importantísimo, también pilar para lo que se vendrá después, que ahora les voy a contar. El Plan de Acción de Madrid sobre el envejecimiento, que es la plataforma de apertura para que Latinoamérica y Hispanoamérica se ponga a pensar en los derechos de las personas mayores y llegue a la convención finalmente en el 2015. Pero antes, la convención referida a los derechos de las personas con discapacidad en el 2006. O sea, que internacionalmente nos venimos preparando por los derechos, ¿sí? Específicamente de los sectores más vulnerados. A partir del Plan de Acción de Madrid y como punto de partida de los 5 puntos de la OEA, los países firmantes de ese plan de acción, entre los cuales se encuentran, esto tenganlo presente porque son 4 países pilares en Latinoamérica respecto de los derechos de las personas mayores, que son Argentina en primer término, Brasil, Costa Rica, Chile. Los 4 países despuntan en relación a lo que tiene que ver con la legalidad respecto de los derechos de las personas mayores. Allí se juntan estos países que habían estado en la Declaración de Madrid y se obligan, porque de ello se trata, o sea, ir encontrándose y acordando una estrategia de trabajo. Se obligan a promover y a proteger los derechos y las libertades de las personas mayores en el marco del propio territorio, ¿sí?, de cada uno de sus países, para así erradicar la discriminación y crear redes de protección. 3 puntos fundamentales: derechos, discriminación y redes de protección. 3 puntos fundamentales de esta Carta de Brasilia, de esta Declaración de Brasilia, que no podemos dejar de tener en cuenta. Vienen de aquel plan de acción en donde en Madrid dijimos, vamos a hacer algo en relación o en beneficio de los derechos humanos de las personas mayores. Nos lleva haciendo un pequeño salto, porque si bien las comisiones se van reuniendo cada 4 años, pero yo quiero hacer hincapié en los más importantes. En el 2012 aparece la Carta de San José de Costa Rica, en donde los países le suman, los países firmantes, le piden a sus propios países, y por supuesto a todos los partícipes de estas reuniones, leyes especiales para las personas mayores. Y además, que se tenga para las personas mayores atención especial y prioritaria, administrativa, jurídica, ¿sí? Empecemos a tener a nuestros viejos como elementos prioritarios, no como elementos, sino como personas prioritarias. Que aparezcan en los programas educativos, porque también uno de los mitos es que los viejos no estudian, que no quieren estudiar. Y nosotros sabemos, y lo sabemos desde Rosario, y Elia lo puede refrendar, ¿no es cierto? El programa de la Universidad para Adultos Mayores es un ejemplo claro de cómo las personas mayores se juntan y pueden leer, pueden aprender, pueden incorporar conocimientos y pueden disfrutar de ese espacio. ¿Está? Entonces, también fomentar la participación en organizaciones de la sociedad civil y en los consejos. Un empuje importantísimo para los consejos de personas mayores, que todos ustedes deben haber escuchado hablar en algún momento. Y después tengo que pegar un pequeño saltito, porque esto es lo que ahí cerraron, ¿no es cierto? Y me voy al 2015, en donde sí, con muchas ganas, nosotros recibimos la información de que este esfuerzo llegó hasta la creación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 2015 se firma y tuvo un proceso en donde tuvo que tener 4 firmas de aprobación de distintos países, pero ya las tenemos, así que andamos con esto. Y cada uno de los países firmantes lo trajo a su territorio y cada uno de los países toma el guante y escribe leyes en beneficio de los derechos de las personas mayores. Yo acá, si me permitís, voy a hacer un pequeño pie aparte porque yo empecé todo esto gracias y de la mano de Isolina Dabobe.
La doctora Isolina Dabove, que es la directora del Centro de Investigaciones de Derecho de la Vejez, que está en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es quien me atendió por primera vez la mano para poder adentrarme en estas cuestiones y estimular todos los procesos de investigación que fui teniendo después en lo que tiene que ver con la psicogerontología, ¿no es cierto? Y es esta profesional rosarina de gran prestigio quien es asesora de nuestro país en todo este proceso. Entonces, me parece que tenemos que tener así como un pabelo enorme y además un orgullo enorme de tener a esta profesional protagonizando estos tiempos. Yo, sinceramente, chapó para Isolina, a quien le debo esta apertura tan grande, ¿no? La vamos a tener con nosotros. Bueno, aprovechenla. Ítems generales, así ya después nos fijamos en la provincia. La convención, ¿qué tiene? ¿Qué no deja de tener? 2 o 3 puntos nada más. Primero, esta convención se apoya en la promoción y en la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Estimula la promoción de la autonomía de las personas mayores, de la dignidad, del principio de equidad, de la seguridad física, económica y social de las personas mayores, que no es poca cosa. Y además, algo que a mí honestamente me complica un poco pensar por qué tenemos que andar haciendo campañas sobre este tema. Yo tengo varias preguntas así casi sin responder, pero digo, o sí o a media, la campaña de buen trato. Y que el buen trato hacia las personas mayores y el trato preferencial tenga que ser ley, cuando debería ser consuetudinariamente natural. Deberíamos bien tratarnos, deberíamos respetarnos. Me parece que es lo mínimo que podemos esperar de un humano hacia el otro. Pero bueno, necesitamos esto, que haya un empujoncito de la ley. Bien, eso por allí. En general, y llegamos a Argentina, que también ha trabajado a nivel nacional sobre una ley de alcance a todo el territorio, pero Santa Fe toma el guante. Como Santa Fe, les cuento, es una de las 3 provincias más envejecidas del país, juntamente con Buenos Aires y con Córdoba. Tenemos más viejos que otras provincias. Entonces Santa Fe, no solo por este estímulo, sino por estar un piecito adelante y por tomar el guante con este desafío, se pone a construir un texto que, como decía Elida, tiene media sanción en diputado y falta un pelito más. Nosotros le llamamos cariñosamente la más 60, que es precioso ese nombre, más 60. ¿Y por qué? Sencillamente porque si nos ponemos a mirar hacia nuestros costados o hacia uno mismo, todos y cada uno de nosotros, como dice el nano Serrat, llevamos un viejo encima. Tarde o temprano vamos a ser viejos. ¿Y qué tal si nos acerenciamos con la vejez para pasar una mejor vida? Muchas gracias. ¿Estos andan? Sí, creo que sí. Hola. Me paro porque si no estamos, voy a ir de un lado del otro de las columnas, que no nos dividan. Bueno, yo antes que nada agradecerles enormemente la invitación. La verdad que estoy muy orgulloso de estar aquí. Gracias Elida y gracias al programa y gracias a la universidad. Realmente que la UNR tenga este programa de universidad abierta es un orgullo, ¿no? Recién le escuchaba bien hablar con orgullo de Rosario. Estas son las cosas que nos distinguen, porque esto significa presupuesto, significa una decisión del Consejo Superior, una decisión política de que la universidad destina fondos para que estos programas y estos cursos se abran, significa que la universidad pone un foco y pone una atención sobre un grupo social que, como decía también muy bien Viviana, que no está dentro del radar natural de la universidad,
Y por otro lado, que hay mucha pasión y mucho amor. Y en la figura de Elia, que es una luchadora y que ha abierto espacios, esto se ha consolidado. Y ahora ya la universidad y el programa Universidad Abierta forma parte de una realidad y forma parte de una cotidianeidad en el cual ya no nos imaginamos cómo sería sin que estos cursos existan. Y eso es una conquista y eso es un derecho ganado, el acceder a este tipo de espacios. Así que yo me siento muy, muy honrado de que en este ciclo, en esta conferencia, que me hayan invitado. Y un lujo compartir con una amiga, con una luchadora como Viviana, en la cual juntos, con otras personas que también vienen trabajando hace mucho acá en la ciudad de Rosario, construimos el texto de la ley. Yo soy de acá, de esta ciudad, de Rosario, tengo 37 años, tengo la oportunidad maravillosa de trabajar de lo que me gusta. Hace muchos años empecé en el centro de estudiantes de mi escuela secundaria a participar y tuve la suerte de poder ser elegido diputado provincial y trato todos los días de honrar ese lugar en el cual mucha gente puso su voto para que uno esté en ese lugar. Y no es fácil porque estamos en un momento en el cual la política está muy mal vista y mucha gente cree que las legisladoras en general somos prescindibles y mucho más los legisladores provinciales, porque uno de última en Rosario prende la televisión y más o menos reconoce 10 caras de diputados, senadores nacionales que aparecen en TN o aparecen en algunos medios nacionales, pero si yo les preguntaría a ustedes 5 nombres de legisladores provinciales, seguramente sería mucho más difícil. Entonces, a los rosarinos siempre ciudad capital de Santa Fe nos quedó lejos y los legisladores provinciales somos una cosa media extraña en la cual no queda muy claro qué es lo que hacemos. Entonces, trato todos los días, en este año y medio que estoy en la legislatura, de ponerle mucho esfuerzo para que todo lo que ustedes hacen con sus impuestos, que es sostener el Estado y sostener la legislatura, sientan que les devuelven algo. Como se devuelve el presupuesto de la universidad para tener este tipo de cursos, sientan que el dinero invertido en la legislatura vuelven algo que les puede mejorar su vida. Y con esa tarea y con esa misión es que junto con mi equipo nos despertamos todos los días y tratamos de honrar lo que hacemos. Y tuve la enorme suerte también de trabajar 4 años en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. Me tocó recorrer toda la provincia. Es una provincia muy larga, muy diversa y en la cual hay una mayoría silenciosa, postergada, que son las personas mayores. Una gran mayoría de personas que todos los días sostienen un centro de jubilados. En la provincia de Santa Fe debemos tener no menos de 300 centros de jubilados que tienen comisiones directivas, que van a elecciones cada 2 años, que alquilan su salón, vengo para este lado, que alquilan su salón, que pueden tener su vida social, pero también hacen de contención, de acompañarse, hacen un trabajo que no lo haría ni el Estado ni el mercado. La tarea que hacen los centros de jubilados provinciales y nacionales es una tarea comunitaria y reemplazable, y es un espacio autogobernado por las personas mayores. Diría que es el único espacio claramente autogobernado por las personas mayores. Y ahí están, en cada barrio, en cada pueblo hay un centro de jubilados. Y fue tan perverso lo que nos pasó como país, que muchos de esos centros de jubilados, inclusive el día de hoy, hacen, por ejemplo, la tarea que debería hacer el PAMI. Uno recorre los centros jubilados del interior de la provincia de Santa Fe y son los encargados de gestionar los turnos, de gestionar los traslados, de gestionar un turno con un especialista, de la tarea que tendría que hacer PAMI. O sea, los centros de jubilados no únicamente como una tarea comunitaria, sino que además brindan servicios reemplazando hasta el propio Estado. Entonces, esta realidad, esta mayoría silenciosa, pujante, participativa, dinámica, no aparece en los medios de comunicación. Los centros de jubilados no son noticia.
y nadie sabe bien qué es lo que hacen y el resto de la sociedad pasa como si fuera un lugar de los viejos, en lo cual pareciera que no tienen contacto con ninguna otra esfera de la sociedad. Y por otro lado, en simultáneo y dialogando con esa realidad de participación, muchísimas personas mayores en las cuales sienten que la sociedad y el Estado no son amigables con ellos, que no encuentran una defensa cuando se sienten vulnerados en sus derechos, que no encuentran un espacio de participación, que no se sienten reconocidos, que no sienten que la política pública es para ellos, en la cual hay una enorme desconexión entre lo que el Estado hace y las necesidades de las personas mayores. Es muy frecuente encontrar el área de juventud, el área de mujer, el área de niñez, el área de deporte, pero son muy pocos los espacios en los cuales municipios, comunas, piensan políticas destinadas a las personas mayores. Es muy poco frecuente que un intendente o un presidente comunal se dedique a invertir en las personas mayores. Y eso también habla un poco de cómo somos como sociedad y también de cuál es el estado de situación de las personas mayores con respecto a su relación con el Estado. Y por otro lado, lo más duro, ¿no?, que me tocó vivir, que es una realidad que está latente, que pasa a no más de 20 cuadras de donde estamos acá charlando, que es la realidad del cuidado de las personas mayores, en las cuales la enorme brecha que hay entre aquellos que tienen la suerte de tener algunos recursos, de tener una buena jubilación o de tener una familia que ayuda, y de los que no lo tienen. Y a menos de 20 cuadras de aquí hay geriátricos truchos que son verdaderos depósitos de personas en los cuales muchos y mucho más de lo que nos imaginamos, personas mayores van a pasar en condiciones denigrantes los últimos días de su vida. Esa dualidad entre que puede pagar accede a un nivel muy alto de cuidados, y aquel que tiene la jubilación mínima y está caído del sistema y no tiene otra forma de sostenerse, está condenado a otro nivel de cuidados de mucha menor calidad. Y está demostrado que a mayor nivel de cuidados, mayor ganamos en calidad y en expectativa de vida. Esto quiere decir que esa gran mayoría de personas que no puede acceder a cuidados de calidad, le estamos robando años de vida. Y eso pasa hoy acá en la Argentina. No me quiero ni meter en lo que significa PAMI. No sé si alguno de ustedes es afiliado al PAMI. Después podemos charlar largo y tendido sobre eso. Pero digo, hay una violencia institucional hacia las personas mayores muy fuerte. Y digo que es una mayoría silenciosa, porque nosotros en la legislatura, todos los jueves que tenemos sesión, siempre existe algún grupo que viene a reclamar por sus derechos. Un jueves aparecen los excombatientes de Malvinas, otro jueves aparecen los pueblos originarios, otro jueves aparece algún colectivo ecologista. Todos se organizan y saben que pujando y presionando se pueden conseguir mejores cosas. La mayoría silenciosa de estos centros de jubilados no tiene ningún tipo de incidencia sobre la agenda política de la provincia de Santa Fe ni de la Argentina. La última gran referente que uno queda en el imaginario de la lucha de las personas mayores es Norma Pla. ¿Se acuerdan de Norma Pla? Los años 90, que era casi una caricatura de una luchadora en la cual muchos canales de televisión la tomaban casi en broma, y eso fue hace 20 años atrás. Ese recorrido, uno si repasa en los medios de comunicación y repasa en el imaginario popular, no hay una figura o un colectivo de personas mayores que uno identifique claramente, bueno, esta gente está luchando por los derechos de las personas mayores. Entonces, hay un enorme vacío y a la vez, como bien describió Viviana, una mayoría silenciosa que crece, porque cada vez somos más las personas mayores, cada vez hay más cantidad de personas mayores pujando
por lograr una vejez en dignidad. Entonces, estos son los elementos que nos llevaron a plantear esta ley: conocer, ver lo que pasaba, estudiar, porque somos herederos de la Convención y somos herederos de esta tradición de mucho avance en materia de derechos internacionales, y nosotros nos preguntamos, bueno, esta Convención que habla de derechos, en los cuales ¿quién puede estar en desacuerdo con los derechos? Bueno, ¿cómo esto se convierte en algo concreto? ¿Cómo estos derechos uno lo puede llevar a algo que la gente lo pueda tocar, que lo pueda experimentar, que lo pueda vivir? ¿Cómo la Convención se traduce en algo concreto acá y ahora? En Santa Fe, en Rosario, ¿cómo convertimos la Convención a algo de carne y hueso? Y en ese sentido lo que nos ordenó para pensar la ley es algo que a mí me impactó mucho y que lo aprendí de una persona que no terminó ni tercer grado de la primaria, una persona que tiene 87 años, que un día me dijo: la vida es una larga cadena, es una larga película en la cual todo el tiempo o nos cuidan o cuidamos de alguien. Y si uno se pone a pensar, desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos, la vida es eso, es que nos cuiden cuando nacemos, cuando nos enfermamos, cuando necesitamos el apoyo de alguien, cuando envejecemos, o cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros nietos, cuidar a nuestras personas mayores. La vida es cuidar y ser cuidado. ¿Y cómo puede ser que como sociedad, que lo describía Viviana con números, pero digo, yo lo pongo en palabras, ¿no? O sea, al haber cambiado tanto la familia, a no tener más de esas familias de 7 o 8 hermanos, en lo cual siempre había algún tío, alguna tía solterón que se quedaba al cuidado de los mayores en la casa de los padres. Esa familia no existe más, las familias somos pocos, nadie tiene tiempo para los niños, nadie tiene tiempo para las personas mayores. La mujer y el varón se van a trabajar a la par. ¿Cómo puede ser que dejemos librado a quien tiene plata, quien accede a un cuidado de mayor calidad, y quien no tiene plata o cobra la jubilación mínima, condenarlos a achicar su expectativa de vida? Entonces la ley, que son 60 artículos, es una ley larga, con mucho trabajo detrás, yo la quiero sintetizar en 5 minutos en 3 grandes ideas para que ustedes se las lleven de aquí. La primera gran idea que tiene la ley es, bueno, una gran herramienta que podemos implementar acá y ahora es un gran sistema solidario de cuidadores domiciliarios. Nosotros estamos convencidos de que los centros residenciales y geriátricos tienen que ser la última opción. La última opción. Ganar en calidad de vida significa permanecer con la mayor cantidad de autonomía en tu casa el mayor tiempo posible. Y esto se logra cuando aparecen los primeros síntomas de dependencia, tener la apertura de tu casa de una persona de confianza, que uno tenga la tranquilidad de que una persona que sabe y que te acompaña y que te ayuda en esas dependencias que uno va generando. Y esas dependencias tienen que ver con cuestiones físicas, tienen que ver con cuestiones mentales y tienen que ver con cuestiones emocionales. Tiene que ver con la soledad, tiene que ver con la angustia, tiene que ver con la depresión y tiene que ver también con tener una presencia de una persona en la cual uno se sienta realmente con un compañero. No es la figura únicamente de un enfermero que viene a cumplir un trabajo. Es una relación humana muy intensa que se genera entre cuidador y cuidado. Es una relación de ida y vuelta. Entonces lo que estamos planteando en la ley es, por un lado, formar a muchas personas de buena voluntad en el oficio, porque nosotros entendemos que es un oficio de cuidador de personas mayores, es un oficio que requiere experiencia, que requiere aprendizaje y que mucha gente lo hace naturalmente y uno tiene que prepararse para eso. Entonces lo que estamos pensando es una formación con un título habilitante en el cual cualquier persona puede ingresar a una página web y saber en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, cuántas personas se han formado en el oficio de cuidador de personas mayores. Tener un título habilitante de este oficio.
Por otro lado, poder ayudar desde el Estado provincial a aquellos jubilados nacionales o provinciales, pensionados, en los cuales necesitan de horas de cuidado. Y que pueda aparecer ahí una mano inteligente del Estado financiando y acompañando en horas de cuidado a aquellas personas que lo necesitan. Hoy una jubilación mínima no llega a los 7.000 pesos, una jubilación nacional, y contratar 40 horas de cuidador por mes, estamos hablando de no menos de 7.500 pesos. Entonces hay una distancia enorme entre lo que significa una jubilación y lo que significa poder pagar un servicio de cuidado. Entendemos que ahí el Estado invierte. Y este es un concepto muy fuerte, porque nosotros decimos que el Estado provincial invierte en horas de cuidado, porque entendemos, y está demostrado científicamente, que cuando uno invierte en horas de cuidado, gana en calidad de vida y gana en salud de esas personas mayores, y se reduce gasto en hospitales, en medicamentos y en geriátricos. Entonces, invertir en cuidadores de personas mayores significa ganar en calidad de vida y a la vez va a ser un oficio, por esto que describía Viviana, en el cual la sociedad, y lo vemos en las sociedades más desarrolladas, que tienen poblaciones más envejecidas, muchas personas van a trabajar de cuidar a otras personas. Va a ser una forma de empleo mucho más frecuente en un futuro y queremos estar preparados para ese futuro. Entonces, un sistema de cuidados pensado para las personas mayores es la primera propuesta, un núcleo duro que tiene la ley. El segundo núcleo duro que tiene la ley es un control y una verificación y un estándar de calidad en todo lo que tiene que ver con servicios a las personas mayores. Y en esto estamos hablando centros de día, centros residenciales, las áreas que los municipios ofrecen actividades a las personas mayores y los geriátricos. Nosotros estamos seguros que no hay ninguna persona en la provincia de Santa Fe que hoy sepa a ciencia cierta cuántos ciudadanos viven en un geriátrico en la provincia de Santa Fe. No se sabe. Es un sistema completamente fragmentado en el cual se larga la actividad privada, se abre un geriátrico como si se abriera un comercio, en los cuales algunos tienen habilitación municipal, otros tienen habilitación provincial, son sistemas que no están integrados y también hay geriátricos truchos que proliferan y que sabemos que se abren casas de familia en el cual 7 o 8 personas viven hacinados y que lo que se queda de la persona que abre ese geriátrico es con la tarjeta de cobro de la jubilación de esa persona que tiene viviendo en esas condiciones. Entonces, todo ese gran agujero negro que es el sistema de geriátricos, centros residenciales, en los cuales nadie se atreve a poner el cascabel al gato, lo que buscamos con la ley es unificar un único criterio provincial de habilitación, de control, e invertir y ayudar a aquellos municipios y a aquellos privados que quieran reconvertirse en espacios que brinden los servicios básicos necesarios para que sea un lugar digno para vivir. Y esto es una pequeña revolución, porque si nosotros nos metemos con el sistema de habilitación y el sistema de control, también nos vamos a meter con el sistema de admisión. Y el sistema de admisión significa saber los criterios en los cuales corresponde el ingreso a un geriátrico, si se cumplen, cuándo no se cumplen, y que aparezca el Estado para poder ayudar en aquellos casos que injustamente o sin criterio de internación se ingresa una persona, a veces sin su consentimiento, a este tipo de centros residenciales. Lamentablemente, en Argentina, muchos de estos centros residenciales, no todos, muchos de ellos, tienen un concepto en los cuales las personas que ingresan a un centro residencial o un geriátrico dejan sus derechos de ciudadano en la puerta. Ingresan a una categoría, a un limbo, que son pacientes. Y parece que cuando ingresás a estos centros residenciales o geriátricos como paciente, ya no tenés más derecho a opinar sobre qué pasa en ese centro residencial. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Geriátricos muy caros. Uno ingresa a visitar a un familiar, tuve a mi abuelo 3 años viviendo en uno de ellos,
Y uno ve, ¿no?, actividades pautadas en un cronograma, pero bueno, hay un momento dado que no hay ruido, no hay silencio, hay un televisor prendido de fondo y en ese lugar no pasa nada, pareciera que no hay vida, ¿no? Y generalmente hay un exceso de psicofármacos y como vulgarmente se denomina, ¿no?, los tienen planchados. ¿Y quién controla eso? Si los municipios y las comunas cuando ingresan a un geriátrico lo que miran es si está el matafuego, si está la rampa o si el baño está limpio. ¿Quién controla cómo es la vida dentro de centros residenciales? Y es una pregunta fuerte porque es algo que todos negamos. Ninguno de nosotros se imagina viviendo en un centro residencial. Ninguno de nosotros se imagina viviendo en un geriátrico. A priori sería, creo yo, hay algunas excepciones, pero a priori es algo que nadie lo quiere proyectar. Y como nadie lo quiere proyectar, sucede prácticamente sin control de nadie. Entonces, no es únicamente controlar las condiciones edilicias, es tener una mirada sobre cómo creemos que debe ser la vida en nuestros centros residenciales. Y eso es otro de los ejes centrales de la ley. Tener un sistema de control, de habilitación y de control de la admisión en estos espacios. Entonces, sistema de cuidados, sistema de residencias y la tercera y última idea, y no los canso más. Existe algo muy fuerte que tiene que ver con que describió Viviana, con que el 93% de las personas mayores todos los meses, por más ridículo e injusto que sea el monto, todos los meses se les deposita una jubilación. Y eso es un volumen de miles y miles y miles de personas que están bancarizadas y que todos los meses saben que reciben un monto fijo producto de una jubilación o una pensión. A partir de esa realidad, que es única y exclusiva de este segmento de la población, se han desarrollado verdaderas mafias. Mafias no de las películas, sino mafias muy sofisticadas, en las cuales se dedican exclusivamente a estafar y a generar fraudes con las personas mayores. Y esto que les estoy contando me pasa en absolutamente todos los centros de jubilados que recorro. En todos los centros de jubilados les pregunto, en su recibo de sueldo, ¿cuántos de ustedes tienen algún descuento que no saben de qué es? Y aparecen los casos en los cuales en un momento dado ANSES alegremente le dio un código de descuento. Código de descuento quiere decir que están habilitados para poder descontarte de tu recibo de sueldo a falsas mutuales, falsas financieras, y hay gente que se ha enganchado en créditos, que los ha pagado hace 10 años ese crédito y todos los meses le siguen descontando de una mutual, de una cuota que siguen pagando que no saben ni de qué es. Yo lo tengo. ¿Usted lo tiene? Yo nunca estuve en esa mutual. No falla. No falla. Bueno, no está sola. Hay miles. Es un fraude millonario. Fue el último gobierno que hizo eso. Varios fueron. El último gobierno Fueron. misteriosamente descontaba. No era código, no sabía qué era. Sí, nosotros detectamos casos desde la década del 90 de gente que viene descontando. Imagínense 20 años descontándole todos los meses 300 pesos, 200 pesos, 150 pesos. 20 años. O los cajeros automáticos, en los cuales ustedes cobran la jubilación mínima de 6.500 pesos por mes y el cajero te ofrece sacar hasta 7.500 pesos por mes. Y uno va y retira todo para no volver a hacer la cola, para volver al cajero, y esos 1.000 pesos de más es un crédito, una tasa usurera que nadie te explica ni cómo se paga, ni cómo se financia, y que todos los meses te comen de tu jubilación. Y eso vamos a cuestiones más sofisticadas, en las cuales las ventas telefónicas, en las cuales con un simple consentimiento te dejan enganchado. A mi abuela de 83 años le vendieron
le vendieron entre comillas, porque lo único que dijo fue sí, y no hay ninguna grabación, no hay ningún papel firmado, y estaba pagando un paquete premium de HD, de internet, etcétera, 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 en el cual ella no tenía ni siquiera las condiciones físicas para poder ver eso que le habían vendido. Entonces hay una vulneración muy grande porque van a comer a través de telemarketers, a través de bancos, a través de mutuales, van a comerles un pedazo de su jubilación. Está todo pensado. Y ahora con la tecnología, ya son también por mensaje de texto, por WhatsApp, también les llegan promociones, la gente si contesta sí, también queda enganchado. Bueno, toda una red. Y cuando una persona se ve víctima de esto, como le pasa a la señora, no sabe a dónde recurrir, básicamente, porque es la persona mayor versus el sistema. Y está todo pensado para que uno no pueda escaparse. Está todo pensado para que sea burocrático, para que tengan que ir a hacer colas, para que tengan que llenar formularios, para que te agobie, para que digas, bueno, en total son 200 pesos que me descuento. No somos primeros en cobrar. El primero del mes está cobrado. Automático. Y muchas de las personas mayores, y también hemos charlado con muchos de ellos, no se lo dicen a nadie. No se lo dicen a nadie porque también hay algo muy fuerte, ¿no? Que a veces ni se lo comunica a la propia familia, porque no quieren sentirse expuestos, porque no quieren que los reten, y se quedan callados con esa angustia, con esa duda, y le comen un pedazo de su jubilación. Y después vamos al plano familiar, en el cual detectamos, bueno, el apoderamiento del cobro de la tarjeta de jubilación, sin el consentimiento de la persona mayor, sacar créditos con algún familiar a través de la tarjeta de la persona mayor de jubilación, y a veces disponer de su casa sin su consentimiento, ingresarlo a un geriátrico sin su consentimiento. Es una realidad compleja. No pasa en todos los casos, pero hay muchos más casos de lo que nos imaginamos. Existen. Como sociedad miramos para otro lado. Y como sociedad es algo que no... Cada tanto aparece el cuento del tío, aparece, bueno, una persona mayor le dijeron que le iban a pasar a buscar los 100.000 pesos porque había que cambiar los dólares. Parece alguna noticia chiquita en la capital, pero pasa. Y no es un caso individual. Cuando hay fraudes, cuando hay estafas, están organizadas de una forma muy masiva y le pasa a muchísima gente. Entonces nosotros lo que presentamos dentro de la ley es, por un lado, tipificar delitos. O sea, delitos que ya son delitos. Joaquín, perdón, no Sí. tiene la lista. Los delitos de cabecera. Cobro de plus. Cobro de plus. Tremendo. Una breve anécdota. Algunos ni los conocemos. Alguna breve anécdota. Cobro de plus. Existe un pueblo que se llama María Juana. Es un pueblo muy pujante de la provincia de Santa Fe que está en el departamento Castellanos, en el límite con Córdoba. María Juana depende del departamento Castellanos, cuya cabecera es Rafaela. Rafaela le queda 150 kilómetros. Pero los mariajuanenses viven a 10 kilómetros de Sastre, que es la capital del departamento San Martín. Entonces, cuando uno de los 1000 jubilados que tienen PAMI en María Juana tiene que visitar un cardiólogo, tenían que viajar 150 kilómetros para ir a esta Rafaela para que los atiendan. Cada 2 meses los turnos. El centro de jubilados muy pujante de María Juana se organizó y luchó. Notas, ir a Santa Fe. Lograron que un cardiólogo de Sastre, una vez cada 14 días, va a atender a María Juana. Llega los viernes a María Juana, cada 14 días el cardiólogo, atiende 24 o 25 pacientes por día y a todos les cobra 250 pesos en concepto de viáticos. Porque el doctor, él está asignado a Sastre, queda a 10 kilómetros. Pero como se desplaza hasta María Juana, le cobra 250 pesos a cada uno en concepto de sus viáticos. ¿Qué hacen los centros de jubilados de María Juana?
pagan, porque prefieren pagar a tener que viajar 150 kilómetros a Rafaela. ¿A quién le reclaman? A nadie, porque no se van a pelear con su cardiólogo, porque si no, no los atiende más, y no se van a pelear con PAMI, no van a llamar a PAMI Escucha, porque si PAMI Escucha se entera de esto, el cardiólogo tampoco viaja más y los manda a Rafaela. Entonces es un círculo perverso perfecto. Se paga, silencio, y el circo sigue. Esas personas, nosotros planteamos dentro del proyecto de ley la creación de una figura nueva para la provincia de Santa Fe. Ustedes van a tener la suerte de escucharlo a Eugenio Semino. Eugenio es un pionero, Eugenio es el que inventó la Defensoría de las Personas Mayores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros lo fuimos a visitar. Eugenio nos inspiró a nosotros en la ley. Eugenio, que les cuente Eugenio la cantidad de veces que le quisieron cerrar la oficina, porque molestaba, porque tocaba intereses muy profundos, porque hay mucha plata atrás del negocio de los jubilados. Y Eugenio resistió, con gobiernos que no le dieron bolilla, con defensores del pueblo que no le dieron bolilla, y resistió, y él es un ejemplo que hoy es la única persona a nivel nacional que uno ve TN, ve Crónica, ve Canal 26, y cada vez que hay un problema o alguna duda con respecto a las personas mayores, Eugenio es una referencia para hablar en nombre de las personas mayores, porque las defiende. Nosotros en la ley creamos esa figura, el defensor de las personas mayores en la provincia de Santa Fe. Se dedica exclusivamente a recibir y atender y a pujar y a presentarse en la justicia y en los medios de comunicación para defender este tipo de situaciones, fraudes y abusos y estafas contra las personas mayores. Un organismo que tenga la paciencia, que tenga la sabiduría y que tenga el conocimiento de meterse con las mafias y de meterse en temas que son profundos. Cuando un jubilado quiere combatir estas mafias de forma individual, se enfrenta contra un monstruo gigante que es imposible. Imposible, te desalienta la lucha, porque el monstruo te aplasta. Tenés que dedicarle tiempo, recursos, pagar un abogado, hacer trámites. Es imposible, no salís. Pero como son miles los damnificados, ¿cómo nosotros desde el Estado no vamos a poder crear una figura que haga causas colectivas? Entonces, de esto se trata de la ley, de cosas concretas. Uno puede decir, podrían hacerse 100 cosas más que mucha gente se le ocurriría. Pero nosotros entendemos que si pensamos en los cuidadores para que haya una respuesta para retrasar lo más posible el ingreso a un centro residencial, si controlamos y le ponemos el cascabel al gato a los centros residenciales, a los geriátricos, y tenemos un sistema que nos sentamos orgullosos y tranquilos de que cualquiera de nosotros cuando nos llegue ese día sepamos dónde estamos yendo. Y tercero, si hoy no nos plantamos y no nos defendemos ante un avance descomunal de mafias contra las personas mayores, digo, de eso se trata la ley, de poner carne y hueso a la convención y a tantos derechos que uno siempre los declama, pero que cuesta verlos en la práctica. Así que con esa motivación, con esa lucha, logramos que se apruebe por unanimidad el año pasado en diputados. Nos acompañaron diputados de todos los bloques, de todos, desde los más conservadores hasta los más de izquierda. Todos votaron a favor de esta ley, que es algo que no pasa muy frecuentemente. Y ahora estamos luchando para que se convierta en ley en el Senado. Y ahí es importante que ustedes se inviten y se relacionen y hablen de estos temas con los senadores. Porque, vuelvo como arranqué la charla, la legislatura provincial puede parecer algo desconocido y lejano, pero tengan la seguridad de que pueden mirar para otro lado o se pueden tomar decisiones que le modifican positivamente la vida a miles y miles de santafesinos. Nosotros elegimos ese caminito y los invito a que lo hagamos juntos. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Primero de todo me voy a presentar. Soy Albino Horacio, jubilado. Llevo 33.000 y algunos días más de jubilado. Saquen la cuenta ustedes, en base a 365 días del año, le va a dar 90 años y unos meses. Yo no tomo ningún remedio. No necesito la obra social. Estoy dentro de todo, estoy viviendo bien. Solo, pero vivo bien. Yo soy, primero, felicitar al doctor porque está con todo lo que dijo, no es política. Es una persona que tiene la mente clara, sana y que busca también de luchar por los demás. Porque mañana, el que no es ahora jubilado o viejo, perdóname la palabra, mañana va a ser. Y principalmente lo que tenemos que tocar el corazón es a lo activo, que no se olvide que mañana van a ser jubilados. Yo soy miembro del Foro de la Tercera Edad. Lo que dijo el doctor de crear personalidades para que hagan el curso de gerontología, yo lo hice hace 3 años. Tengo papeles donde me adjudican esto. No lo preciso, me siento bien, pero no sé en qué momento puedo ayudar a cualquier otro. Y yo hice en la Facultad de Ingeniería Católica. Todos los años ahora se inició el curso gratis para los que quieran hacer la gerontología. Empiezan los cursos los días viernes. Este año se termina con los cursos de gerontología. El año que viene se va a empezar con los enfermeros. También es gratis, no tienen que pagar nada. Entonces se van educando. Tenemos que luchar y juntarnos. Cuando no saben algo, ir a preguntar. No se queden con que yo le pregunto a mi vecino, a mi cuñado, a mi hermano. No. Lo de PAMI está intervenido del tiempo del gobierno de Menem. Hasta ahora fueron todos puestos políticos y no tiene que ser así. No podemos poner un ingeniero a ser de carpintero, ni un carpintero a ser director de PAMI. Tiene que ser un médico, aunque sea jubilado, pero un médico que... Sí, hay cosas que precisa de un abogado a la par, porque para él se le crean problemas, pero no se quede en la casa. Y yo los invito también a la comisión para tener una reunión con ustedes, con el Foro de la Tercera Edad, que yo tuve el otro día, pregunté, no me tomo la atribución de invitar a nadie si no tengo consentimiento de la dirección. Entonces nosotros nos reunimos todos los jueves en el anexo del Consejo Liberante, que está por la calle Juan Manuel de Rosa, entre Córdoba y Rioja. Cualquier duda, vayan. Y si tienen acceso a un centro de jubilados, infórmense y pregunten. Hay cosas que nosotros no nos dan de distintos sectores del gobierno, no nos dan porque no lo reclamamos. Hay cosas que no tenemos que ir a pedir, tenemos que ir a exigir, porque para eso pagamos. Entonces, esto todos los meses llega a la boleta de lo que nos cobran. Entonces, nosotros tenemos derecho. Por ahí, y yo les digo, cada vez que se reciben los médicos, es mal, es decir, hay una ley nueva en todos los médicos auditores de los geriátricos tienen que estar ahora recibidos de gerontólogo. Para que sepan, nadie, un paciente, salvo excepciones, no tiene que tomar más de 4 remedios por día. ¿Por qué hay gente que toma 7, 8 remedios? ¿Quién se lo dio? ¿Por qué se lo dio? ¿Para qué se lo dio? Todos los años cuando dan el curso a los médicos gerontólogos, que son 3 años, me invitan que vaya a un campo que está en la Facultad de Ingeniería Católica, donde dan los diplomas. Entonces, ahí se siente, pero no se queden en la casa sentados, si interesa más una novela, un partido de fútbol. No, la vida es nuestra. Ya los días se van, entonces disfrutemos. También hay un parque, sin ofender a nadie, las abuelas que se dejen de ser mamá postiza, salgan a pasear, caminen, el que tiene hijos que se los quiere. Perdónenme la juventud, pero muy normal. Y otro pibe más, empezó más, total, hay que hacer. Y yo la daba a mamá, al suegro, a la suegra. Y esa mujer tiene que ser, siempre tiene que estar atado a esa casera cuando puede viajar. Yo soy jubilado municipal, por eso le digo todo. Y soy el vocero entre el Centro de Jubilados Municipales y el Foro de la Tercera Edad. Entonces yo vuelvo a rogar. Aparte, le voy a dar otro dato. Nosotros todos los viernes
Ahora en el Consejo no, porque se está refaccionando todo completamente. Y se está haciendo los cursos de las colectividades en el tercer piso del Salón Auditor del Banco Municipal. Ahí pueden ir de las 7 de la tarde hasta las 8, 8 y media. Cada viernes hay una colectividad distinta. Vienen de sus países vestidos de su manera, hablan de su terruño, bailan, cantan y después se degustan comida típica de cada país. Eso es gratis, pero la gente no lo sabe. Entonces vayan, tráiganse, vayan a distraerse, vengan contentos, se quedan después un rato para ahí, si quieren, ya se van a la casa. Ahora viene el verano, con corazón en. Entonces aprovechen. Hemos hecho otro año en el Teatro Círculo, hemos llegado al 4.º piso que nunca se usaba, pero con tanta gente que va, que se invitaban a todos. Y hay que andar, hay que salir, preguntar. Y cuando no se sabe, tenemos profesionales que nos van a ayudar. Cuando hay que sentir algo de PAMI, si a usted le dé cuenta, le tiene que dar. Bueno, hay veces que a lo mejor son remedios muy caros, cuesta más, pero se puede conseguir. Porque si para eso me dé cuenta, me tiene que dar. Entonces, esa era mi inquietud, decirle a todos y colaborar con ellos como quiero colaborar yo. Yo estudié 3 dispensarios, me hice el curso de gerontología, me jubilé de chofer de ambulancia hace 24 años que estoy jubilado, entré a la casa del más rico y a la villa más brava. Y si tengo suerte, que aguanto 6 años más, me jubilo de jubilado. Va tomando pie, lo vengo manejando el año pasado en el Consejo. Se me ocurrió, y lo hablé al presidente, que creo que hace muchos años ellos lo quisieron hacer, pero no sé si era política, no se hizo. Hoy, si todos lo quieren leer, que lo lean, bueno, ya va tocando, alguien firmó atrás de todo, el último firmó ahí y eso me da pie a que siga luchando. Pero tocar gente que tanto para los jubilados nuestros, para todos los empleados que están activos de la municipalidad, para los concejales, para los diputados, para todos los que sean de Rosario de la municipalidad. También les toca a ellos. El día de mañana hay que le diga al doctor lo que se procura tener. Gracias por todo, discúlpeme. El año pasado, en noviembre, yo presenté una nota firmada por el director del presidente del Centro de Jubilados, que me dio una otra cosa. Él empezó a caminar, ya firmó la doctora León, la presidenta del Consejo, eso me da lugar, ya me da pie que tengamos un geriátrico especialmente para los municipales. Hoy un geriátrico de medio pelo vale 25.000 pesos. Por eso, y hay que ver cómo la atienda. Pero que me disculpen si hay algunos profesionales acá, pero ¿de qué son los geriátricos? El 95% ¿de qué son? De los abogados y los médicos. Y ellos no trabajan, hacen trabajar a la gente. ¿Y por qué no podemos tener nosotros? Si yo consigo eso, pero me siento, mire, más contento que un perro con doctora, hablando más. Pero hay que hacer algo, hay que hacerlo. Si usted nos va a pedir, nadie viene a decirle qué precisa. Él es muy conocido, lo conocía mucho a Soriano. Bueno, pues hasta poco dejó de ser por la edad de él, que está enfermo. Ahora tenemos otra comisión. Hoy no han venido algunos de ellos porque inician la radio. Hoy vamos a tener un espacio en la radio. Entonces también, quiero que ustedes pueden animar a alguno, abrímense, conversen. Yo le llevé la invitación al centro de jubilados. De los dos lados se puede llegar a algo. Sí, sí. Y estamos nosotros reconocidos por la nación, ahí están todos los papeles al día, todo. Bueno, esa es la inquietud. Gracias. Algo así hablaba yo cuando decía pasar de la queja a la acción. Cuando decía, bueno, hagamos cosas. Si tenemos ganas de promover algo, a ver, no es solamente pedir lo que es nuestro, que me parece que es fundamental que lo que es nuestro sea
venga para nosotros. No solamente pedir, sino también proponer. Yo recuerdo, yo trabajo en un geriátrico que pertenece a una ONG, fíjense, rarísimo, pero es una organización no gubernamental que está al frente de la administración del geriátrico. Y tenemos lo que se llaman las asambleas, o sea, en algún momento las personas mayores que viven ahí, bueno, se preguntan cosas, que si les gusta, si no les gusta, qué les gustaría cambiar. Y hemos logrado cuestiones bastante atractivas en cuanto a la vida cotidiana y también con lo que tiene que ver con la persona y el afuera. O sea, a nosotros nos gustaría que se puedan incluir las familias en algunas actividades y que nosotros podamos, no sé, hacer una jornada de estas características. Listo, que la familia venga a la institución siempre es un gusto. Es lo más común, que algunas familias vayan a las instituciones. Pero una de las personas mayores dijo, bueno, nosotros queremos ir a la escuela primaria de acá a 2 cuadras. Y la escuela primaria los recibió francamente y pintaron las paredes, los viejos. Y porque tenían ganas, porque nadie los obligó. Bueno, estaba para pintar, hicieron varias cosas que la escuela le gustaría, o los chicos. Y entre los chicos y las personas mayores decidieron que pintar las paredes de esa escuela era la mejor actividad que podían hacer. Entonces, si uno entiende que los llamados geriátricos son lugares en donde ustedes viven, son organizaciones al servicio de ustedes y no ustedes al servicio de las organizaciones. Si podemos cambiar ese eje, lo vamos a tener mucho más claro a la hora de tomar ese lugar. Y siempre en última instancia, si ustedes tienen la oportunidad de acceder por la web o porque le hayan dado algún folleto y demás, fíjense en la más 60, cuántas cuestiones previas hay antes de pensar en el geriátrico. Hoy yo escucho, por ejemplo, mira, si seguís por este camino vas al geriátrico. O sea, como si fuera el peor de los lugares. Entonces, digo, que sea el último de los lugares, pero no el peor. Porque que sea el mejor también es un derecho nuestro. Y tiene que ver con el empoderamiento. Nosotros le llamamos empoderamiento. Hacerse cargo del propio poder que ustedes tienen para hacer valer sus ideas. A mí me parece que eso es fundamental. Y en un país democrático como el nuestro, que ya lleva unos años, me parece que lo mínimo que podemos hacer es proyectarnos, es pedir, es organizarnos. Me parece que nos merecemos esto, no tanto iguana, y poder aprovechar estas cuestiones y poder preguntarnos, a ver, ¿este código de dónde viene? A ver, contame. Ir a un lugar, asesorarte, no te quedes, como decía el diputado Blanco, no te quedes con que es un código y nada más. Quédate con que, a ver, si yo no gasté esto, si yo no tuve un crédito, a ver, me dice por qué, porque no es mío. Y no tienes que darle vergüenza decir, bueno, me llegó un recibo de sueldo con esto. Porque además de sentirse estafado, el enojo que eso produce, encima le agregamos la vergüenza. Entonces vamos más flojos. Sí. Sí, quería hacer un comentario. Todo esto, bueno, uno lo va pensando desde que uno pueda tener la capacidad de defenderse y de poder elegir y de poder decir, no, acá no me llevan, esto no me gusta o demás. Pero si en el supuesto caso que nos agarra una enfermedad donde ya no podemos decidir y los que decidan son nuestros hijos, va a depender del poder adquisitivo que tengan nuestros hijos y de lo que ellos puedan destinarnos a gastar para ponernos en un lugar donde tengamos mejor vida si es que no estamos postrados, ¿no? Yo conozco geriátricos donde los dueños le pagan a una conocida mía que es kinesióloga y la que presta la firma como profesional para tener la habilitación. O sea, si bien depende de que nosotros podamos defender nuestros derechos como adultos mayores y frente a nuestros hijos le vayamos dando pautas de qué es lo que nosotros necesitaríamos para tener una vejez digna, en el caso de caer en un geriátrico,
también depende todo esto de la ley, como bien decía el diputado, de que viene de arriba, ¿no? No tan de abajo, donde estamos nosotros, que dentro de todo no tenemos la fuerza como para poder acceder a que esto se formalice. O sea, esto lo van a discutir los senadores ahora, ya teniendo media sanción. Pero bueno, nuestra decisión va a depender de la afección que tengamos o no. Yo te puedo aportar algo más y seguramente el diputado va a tener algo también para decirte. Sí, cuando yo hablo de cultura, de cómo la vejez se instala en la gente, en la cultura, en nuestra cabeza, estoy hablando de un cambio, sí, radical, de cómo pensar la vejez. Si todo esto que yo te vengo diciendo, casi con una sonrisa, de manera relajada, lo podemos pensar un poco más finito en esto que vos planteás. Bueno, a ver, tengo un accidente cerebrovascular en un momento determinado, tengo un compromiso cognitivo de gran consideración que no me permite hablar, por ejemplo, o escribir o alguna cuestión. Si la familia, si esta persona a la que vos le vas a delegar este cuidado inicial, la responsabilidad de dar cuenta sobre tu bienestar, también está concientizada de que vos tenés derechos, y ahí está la cultura, ahí estamos todos. Si nosotros empezamos a hacer ruido y también le decimos a nuestros familiares lo que nosotros necesitamos para nosotros mismos, y lo toman natural, a ver, ¿cómo no lo vas a bañar 2 o 3 veces por semana? ¿O cómo le vas a poner esa ropa que no es la de él? Si esto no ocurre en la cultura, entre cada uno de nosotros y en nuestros familiares, muy poco se puede hacer, ¿se entiende? Digo, también existe el otro nivel que ahora seguramente Joaquín va a hablar, pero lo que yo quiero plantear es que tiene que estar en la cultura. Nosotros tenemos que saber y hacer saber que tenemos derechos. Entonces nuestros hijos, nietos, sobrinos, que son los que estarán allí cuando nosotros precisemos, también sabrán. Yo siempre digo, a mí guarda, podré no moverme, pero no me vistan de amarillo, porque no llevo amarillo. ¿Está? No voy a ser yo si me ponen una blusa amarilla. Si yo esto lo vengo repitiendo con otras cuestiones, sin lugar a duda la gente que tiene la responsabilidad de acompañarme en ese momento va a estar anoticiada. ¿Se entiende? Esto es importante también. El caso de tener que llevar a un geriátrico a una amiga, porque ella había sufrido abandono de persona por parte de su hijo dentro de la misma casa. El hijo estaba en una habitación, ella ya andaba con andador y se había caído varias veces, había estado tirada, sucia y demás, y tenían un perro que era malísimo, que no dejaba entrar a nadie dejaba entrar. Y yo ya venía hablando con ella y le venía diciendo que ella en esas condiciones no podía estar porque algún día el perro la iba a matar, la iba a comer, y el hijo no le daba nada porque estaba todo el día empastillado en una habitación. Un día ella me llama y me dice, venía a buscarme, yo la llevé, recorrimos unos geriátricos, ella tenía la jubilación básica, mínima. Recorrimos unos geriátricos y demás. Bueno, ella me dijo, bueno, buscaba algo. Bueno, la cuestión que un día me llama, había tenido otra caída, estaba toda sucia, pero tirada. Yo como ella pudo, me abrió la puerta y por esa puerta iba pasando un bolso con algo de ropa y la saqué a los tirones porque el perro nos comía a las dos. El hijo estaba ahí, qué sé yo dónde estaba. Bueno, hablé con el médico me dio una carta especial, fui a PAMI, y bueno, le dieron un geriátrico, rapidísimo, fue por suerte, le dio un geriátrico de PAMI, y bueno, dentro de todo se salvó su vida. Después, bueno, falleció por otras cuestiones, pero fue una situación espantosa, porque realmente no sabía qué hacer, la dejaba morir ahí adentro con el hijo y el perro, o qué hacía. Entonces, y ahí conocí lo que era el mundo de un geriátrico, adentro del geriátrico, yo lo iba a ver toda la semana, pero yo salía destrozada. Mi hijo me decía, mamá, no vayas más, porque yo salía llorando, pero era tremendo como salía de ahí. Y eso que era un geriátrico bastante limpio, cómodo, toda la gente estaba medianamente bien, los familiares iban,
Pero a mí me ponía mal la situación de ella porque yo no la podía ver mal, ¿no? Pero bueno, después murió por otra situación. Pero en el geriátrico había kinesiólogos, había grupos terapéuticos donde les hacían hacer manualidades, tejido, bordado, pintura, organizaban fiestas, qué sé yo. Pero bueno, había gente que estaba totalmente perdida, o con Alzheimer, que no conocía a nadie, y vos los veías que estaban ahí ambulando, parecían nómades, qué sé yo. Bueno, pero... Bueno, sí. Tengo Pero hay una cosa. disculpe, tengo pedida la palabra acá y después allá. Y después usted. Sí. Y después usted. Allá, Sí. acá y acá. Sí, señora. Quería consultarle algo, diputado. ¿Cómo no? No sé si se me pasó por alto. En este proyecto de ley que contempla, digamos, los acompañantes preparados y demás, creo que algo leí de que este sistema estaba en Inglaterra, se había implementado. ¿Por cuenta de quién corre el pago? La gran pregunta. El sistema está funcionando mucho más cerca, está funcionando en el Uruguay. Que los uruguayos tienen varias características. Son gente muy inteligente, en general, los uruguayos, y han desarrollado muchas instituciones que funcionan bien. Tienen la población más envejecida de América Latina, los uruguayos, entonces tienen un problema demográfico muy interesante para resolver y han construido lo que es el sistema de cuidados, que ellos no solamente abordan personas mayores, sino también personas con discapacidad y niños. Y es un sistema que tiene ya 2 años de implementación y está funcionando bien. Es un proyecto que involucra tanto cuidadores como centros residenciales, o sea, conjuga los dos factores. Nosotros hablamos de que los recursos son del Estado, en este caso del Estado provincial. Lo que hablamos del sistema solidario tiene que ver con que, por supuesto, nosotros vamos a implementar un sistema en el cual el que paga es la persona que está siendo cuidada. La persona que está siendo cuidada es quien elige a su cuidador. No es que el Estado le impone, tal persona te va a cuidar. Y ese cuidador no es un empleado del Estado. Uno lo que hace es considerar en qué casos se justifica y amerita que una persona reciba horas de cuidado, porque lo necesita, porque lo reclama, porque las condiciones así se establecen, y esa persona, si no tiene los recursos económicos, porque también es cierto que hay muchos jubilados que cobran la mínima y que tienen recursos económicos, aquella persona que no tenga recursos económicos para poder solventarlo, el Estado le va a dar un aporte provincial, sea jubilado nacional o jubilado provincial o de cualquier caja, a esa persona mayor, para que ella elija dentro de la nómina de personas que tiene el curso y vive cerca del radio de su casa, para que elija cuál de esas personas quiere que realice horas de cuidado con respecto a lo que en ella está necesitando. Lo peor que podríamos hacer es que el Estado burocratice una relación humana como es la relación entre cuidador y cuidado. Eso sería algo muy argentino y sería una catástrofe, porque condenaría totalmente al fracaso este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque ¿quién puede establecer cómo se da el vínculo y la relación entre dos seres humanos que en definitiva, y nosotros esto creemos, en el fondo se están cuidando mutuamente? Entonces, esas son relaciones humanas que suceden en el intercambio y en la comunicación, en el lazo que se establezca. Y eso es prueba y error. Y eso hasta que uno engancha, y eso son relaciones en las cuales se tienen que establecer entre dos. El tercero únicamente, en este caso el Estado, pone la mesa, decimos nosotros, pone las condiciones. Forma a esa persona, la gente que llama sabe que esa persona es idónea para hacer ese oficio, y si no tiene los recursos económicos, le aporta los recursos económicos para que pueda pagar las horas de cuidado. Pone la mesa. Pero el vínculo, la magia, es entre dos. Cuidador y cuidado en una relación de ida y vuelta. Ahora hay acompañantes. Hay acompañantes, pero tengo acá la palabra pedida, allá, y está la señora Bella. Yo quería
relacionada con la ley, que es lo fundamental, el conocimiento de nosotros con la ley que nos ampara y que hemos estado ahora escuchando en parte aquí. Entonces, poner ese empeño y ese compromiso a tenerlo que mirarlo, leerlo, estudiarlo y después apoyarlo para poder continuar. Es como una escalera, un peldaño en el cual vamos a ir con el conocimiento y saber de lo que estamos tratando y de lo que ellos están tratando por nosotros. Entonces, utilicemos todo un poquitito esto para que vayamos de acá comprometidos con este proyecto. Nada más. Sí, y por acá también está. Bien, mi madre estuvo internada en un geriátrico por un postoperatorio de cadera. Yo iba todos los días, me instalaba todo el día y observaba que muchos de los viejitos que estaban ahí, muchos me decían, ¿cuándo te traes la cama, hija? Las familias iban, lo depositaban y desaparecían. Es decir, yo pienso que se podría llegar a ampliar un poco la ley, obligando al familiar, cuando están en los geriátricos, a visitar a sus familiares. ¿Podría ser posible? La ley lo contempla, porque en realidad cuando yo te hablaba de buen trato, ¿te acordás hace un ratito? Hay muchas formas de maltratar. Vamos a dar vuelta el término para que te sea más afín. A mí me gusta decir buen trato porque, bueno, las generales de la ley lo están nombrando de esta manera. Uno de los maltratos puede ser físico, puede ser psicológico y puede ser un abuso financiero, y también está el abandono. Entonces, la ley contempla estos aspectos finamente para, en el caso de que ocurra y se confirme una situación de abandono, entonces, bueno, también hablábamos del consejero, para que se pueda intervenir y tratar de solucionar esa situación. Yo creo... Es muy complejo, Pero tendrías que presionar el geriátrico a nivel de reglamentación que el familiar tiene que aparecer. Vos lo sugerís como un requisito de la fundamental del auditoría. geriátrico, sí. Yo, si te sirve, en el geriátrico donde yo estoy, cuando auditan, se fijan en el libro de visitas. Bueno, Si te sirve. A repetir. Y ahora acabo de venir de un geriátrico donde está una amiga mía, que ella puede ambular, puede salir. Sí. Yo todos los miércoles la voy a visitar. Pero el anterior geriátrico era un geriátrico, hoy era el nombre de Unión y Benevolencia, un bruto geriátrico, y yo los veía a los pobres abuelitos. Y decía, ¿cómo es posible que los abandonen? Y también te van a esperar la muerte, vos los ves sentaditos ahí esperando la muerte. Vuelvo a repetir que me decían, ¿cuándo te traes la camarita? Es la condición humana, ¿no? Hay gente que abandona a sus hijos, no solo abandona a sus padres. Eso es tan doloroso como lo que... ¿Tiene uso de la palabra? Sí, señor. Bueno, me presento. Mi nombre es Ariel Vigea, soy un jubilado relativamente reciente, no tengo ni para empezar. Yo me acabo de jubilar de activo, no de jubilado. Las dos preguntas son de corte netamente político, doctor diputado. La primera tiene que ver con la relación que eventualmente pueda tener este proyecto de ley más 60 con una reunión que durante el año pasado, los últimos meses creo, se publicitó a través del diario La Capital, que se iba a realizar por parte del bloque de legisladores socialistas en la sede local de la gobernación o en las inmediaciones, ahí en la plaza creo que estaba citada, y que se suspendió tan rápidamente como se anunció, con 24 horas de anticipación, sin que se hablara nunca más del asunto. La primera pregunta es esa. La primera pregunta es esa. Nosotros nos invitaron, sí. En la plaza, nosotros teníamos todo organizado y invitamos a todas las que No, se corrió la fecha. Sí. Nosotros no pudimos ir como programa. Se hizo. Yo no me volví a enterar de cuándo se... Salimos a Canal 3.
pido disculpas entonces porque la primera pregunta de la respuesta no la conocía porque no se publicitó la segunda oportunidad como se había publicitado la primera. Salió con un gran título en el Diario de la Capital y me extrañó muchísimo que a 24 horas de concretarse el evento se hubiera suspendido sin más. Sí, fue por esto, fue porque hubo un paro de los municipales, que no me acuerdo por qué fue el paro de los municipales, pero fue por eso. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con el hecho de que una iniciativa tan loable como la que se ha planteado a través de la Cámara de Diputados, de la cual cuenta la ley, como usted dice, con media sanción, tengamos que llegar a la instancia de presionar a los senadores para aprobar una cosa que debería caer por su propio peso. ¿Por qué razón tenemos los ciudadanos que presionar a los senadores para que hagan algo que están llamados a hacer? Porque eso es la regla de juego. ¿Cómo contactarlo? ¿Cómo? ¿Cómo contactarlo? Bueno, son muchas preguntas. Vamos por partes. La primera está contestada. Nosotros, digo, más allá, yo cuando me presenté no dije de qué partido político era a propósito, porque yo no quiero que esto se sienta más en un año electoral en el cual estamos todos de los pelos haciendo campaña y uno ve los medios y esto es un caos. Yo no quiero que esto se involucre con nada electoral, ¿sí? Es más, yo en todos lados digo, esta ley me excede ampliamente. Esto es una ley de las personas mayores, de los más 60. Y aquel que la sienta propia, que agarre la lanza y sea de cualquier partido político, vote o no quiera ir a votar más, no importa. Yo, a propósito, yo soy del Partido Socialista, no lo voy a negar, pero no quiero que nadie piense que esto tiene que ver con algún interés electoral en absoluto. Y en esto yo lo aclaro en todos lados. Bueno, muchas gracias. Lo otro que quiero decir es, como dijo acá muy bien la señora, las reglas de juego que son... De la democracia, porque exacto. La democracia es peticionar y presionar. Yo le voy a decir la verdad. ¿Cómo funciona? Funciona... Hay un componente de vanidad. Como todos los seres humanos en la vida, hay un componente de vanidad. Y en este sentido, existe esta cosa de quién es el autor y por qué, si arrancaron diputados, por qué no arrancó del Senado. Eso existe. Como existe en cualquier familia, como existe en cualquier trabajo, en cualquier centro de jubilados, hay un componente de tontera que tiene que ver con la vanidad. Y eso es un elemento. Y el otro elemento es que, como dije al principio, allá, como en cualquier cámara, hay una lista enorme de prioridades. Son todas prioridades, ¿sí? Entonces, cuando vienen los pueblos originarios a reclamar por restitución de tierras, es una prioridad. Cuando viene una empresa recuperada a reclamar por una expropiación para poder seguir trabajando, es una prioridad. Cuando vienen las mujeres a reclamar por la paridad, es una prioridad. Entonces digo, el sistema, las reglas de juego te lleva a que naturalmente hay grupos, no te diría de presión, pero hay grupos de intereses en los cuales tratan de imponer su agenda y que sea prioridad. ¿Y por qué tratan de imponerse? Porque la manta es corta, porque todo lo que estamos hablando se financia con un presupuesto que es acotado y que el presupuesto se financia con todo el impuesto de todos nosotros. Y nadie en la historia de la humanidad quiere pagar más impuestos. Jamás. Entonces, tenemos un presupuesto que es X, en el cual cada ampliación de derechos, para que se lleve a la práctica, implica una ampliación de inversión en el Estado. Y una inversión del Estado significa gastar más presupuesto. Gastar más presupuesto significa que de algún lado tiene que salir la plata. Entonces, en ese sentido es que se organizan grupos de intereses, los cuales pujan, como cualquier familia, cuando uno discute los gastos de su familia, pujan por qué cosa se prioriza a la hora de gastar plata. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Hay una mayoría silenciosa porque tiene un montón de necesidades, que están organizados en muchísimos centros de jubilados, pero no hay algo que los unifique ni que genere un grupo de presión política en el sentido positivo de la palabra para poner la prioridad de las personas mayores al tope de la agenda. Por supuesto, personas mayores también son mujeres, personas mayores también son pueblos originarios, personas mayores también en cooperativa, o sea,
Las personas mayores, como los jóvenes, como las mujeres, son categorías que atraviesan muchos temas. Hay mucha legislación que beneficia directa o indirectamente a las personas mayores. Pero no hay ningún antecedente en Argentina de una ley de este tipo en el cual específicamente convierta la convención en un instrumento concreto que beneficia a un porcentaje muy grande de la población. Entonces, de eso se trata. ¿Son las reglas de juego? Sí, pero tiene una lógica. O sea, hay un componente de variedad y hay un componente de que el presupuesto es corto y todos pujamos por el mismo presupuesto. Y si me permitís, el programa intenta, dentro de la universidad, a través del programa, intenta esto, ¿no? El conocimiento y ponernos a pensar entre todos realmente cómo presionar. Porque justamente es un espacio donde todos estamos en cada uno de los cursos, se podría decir, utilizando permanentemente las neuronas y de ahí tiene que surgir algo. Nosotros somos muchos. Ustedes se vieron en el diario. Cuenta y lo que dice el diario La Capital el domingo es verdad. Somos muchos. Así que también es un espacio donde se pueden generar cuestiones. Solo se trata de generarlas, pensarlas y allá vamos. Sí, yo. ¿Qué tal la chica que tiene? Sí, en realidad iba a decir una cosa y después fueron surgiendo muchas otras. Pero pensaba por un lado en esto, un poco lo que decía la señora, en relación a la responsabilidad de las familias, el lugar de la familia, la obligación. Digo, me hacía un poco de ruido eso, porque digo, los lazos afectivos son difícilmente obligables, ¿no? Hay algo ahí que quizás a mí me deja pensando, digamos, qué posibilidad hay de obligar y si se pudiera, qué sentido tendría en todo caso que eso fuese de manera obligada. Sí creo que hay otros lugares donde quizás esta palabra sí tenga más lugar y que también la señora le nombraba, digo, que tiene que ver con las instituciones, las funciones y los roles. Pasa mucho también con las instituciones infantiles de alojamiento, donde quienes están al cuidado de los niños, niñas, adolescentes, no tienen actualmente mayor formación. Digo, sí, por ejemplo, a veces los equipos técnicos, digo, pero los cuidadores convivenciales de las instituciones de niños, niñas, adolescentes o de los geriátricos no tienen formación y muchas veces han llegado ahí no por elección de trabajar a lo mejor con ese grupo etario, con esa población, sino por una necesidad estrictamente laboral, donde, bueno, a veces después surge algo de lo vocacional y muchas veces surge mucho de lo resistencial, digamos, cuando aparecen las dificultades o las complejidades. Entonces pensaba que ese sí es como un terreno, digo, más allá de una formación en potencia, digo, es un terreno bastante árido para pensar el lugar de la responsabilidad de los actores actuales dentro de las instituciones, digo, ¿no? Porque también es esto, digo, la señora comentaba de cómo también aparecen ficciones de quienes abren instituciones, pero después quienes están adentro, digo, ¿no? Más allá, insisto, de quienes aparecen en los talleres, digo, ¿no? Que a veces sí se requieren profesionales. O gente que, si está ahí, a lo mejor se le supone que está ahí porque quiere, digo, pero después la gente que está en el día a día, digo, ¿no? En la parte más compleja de la convivencia, del sostenimiento, de los lazos sociales. Bueno, me quedaba un poco... Esto que vos decís, no solo a Diego, sino que quería sumarte al concepto básico que nosotros tenemos en general los psicogerontólogos, que tiene que ver con las redes de apoyo. Digo, en esto digamos, siempre hay un vínculo a construir, siempre hay un lazo en donde enlazarse, ¿no es cierto? En este sentido, está bien, es cierto, nadie puede obligar a amar, aunque muchas veces los viejos pagan por amor. Pero más allá de eso, nadie te puede obligar a amar. Pero sí, el armar una red, la facilitación de alguna cuestión que te permita estar con otro, que te permita dentro y fuera de las instituciones, ¿no es cierto? No necesariamente dentro de las instituciones. Recién decía una de las personas que estaba acá, yo fui con la vecina y la acompañé. Bueno, ahí hay una red de apoyo fuertísima que entendió la necesidad de la persona mayor y la acompañó. Digo, sin rótulos. Cuando yo me localizaba en esto de la familia, que lo sepa, lo hago extensivo a decir lo que uno desea para sí.
¿está? Y que el otro pueda escucharlo. En ese sentido... No, es que, digo, me quedaba, la pregunta sería si hay pensado, digamos, en este marco, más allá de lo potencial de la formación, en esto que decían, bueno, ver en las instituciones, como, digamos, si hay pensado estrategias de capacitación, digamos, para quienes ya están trabajando. Sí, hay estrategias de capacitación para cuidadores, para profesionales que trabajan en instituciones, específicamente con el cuidado, más específicamente dentro del cuidado, el Alzheimer, que la demencia es un tema que nos está siendo prioritario, aparece fuertemente en la clínica. Hay algunos otros aspectos que acompañan al cuidado básico de las ABP. Yo quiero preguntar dos cosas. Primero, si la ley está reafirmado, porque ya existe la obligación de apoyo y el castigo al abandono de personas, hay una ley. En la ley está incluido, Está reforzado. no digo el castigo, la obligación de que padres, hijos, cuiden de esa persona adulta mayor. Eso es una de las preguntas. Segundo, si en todas partes hay, como acá en Rosario, que empezó muy pequeñito, cursos para acompañantes y cuidadores de ancianos. Yo he tenido alumnas que vivían en la villa y han elegido ese camino y la formaron acá en la municipalidad y están muy contentas con lo que están haciendo y están ganándose su salario. Eso está incluido en la ley. En todos los lugares de la provincia hay esa capacitación. Está pensado que los cuidadores de las personas mayores puedan ser capacitados en el marco de todo el territorio de la provincia. Si te sirve como dato, en este momento, que por eso te digo, es una cuestión que se va construyendo, en este momento la provincia, o sea, la Dirección Provincial de Políticas de Adultos Mayores, con el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Empleo, está alargando a corto plazo un curso que va a ser doble, digamos, el 1 y el 2, digamos, un curso para cuidadores aquí en Rosario, y empezamos por un pedido de urgencia en la comunidad de Diego de Alvear. Después serán las otras localidades, porque vamos de a poquito creciendo sobre ese tema. Pero sí, la idea de formar es para todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Yo conozco realmente a gente que está haciendo ese trabajo. Absolutamente. Y salió, no fue muy largo la capacitación, se autoperfecciona y todo. Eso por un lado. Te refuerzo algo. Nosotros en la ley, nosotros hablamos de cuidar a los cuidadores. También. Porque lo que sucede es un trabajo absolutamente precarizado, un trabajo negro de cuidador. Es un trabajo en el cual en la práctica no se le realiza ningún tipo de aporte patronal, ni se le inscribe, ni tienen obra social. Entonces nosotros planteamos dentro de la ley cuidar a los cuidadores, y por eso también la figura del Estado significa también tener una relación laboral. Que el régimen actual que se modificó hace un par de años atrás, la FIP lo modificó en el régimen de inscripción de trabajadores de personal doméstico, es una de las 5 categorías en las cuales detalla en qué casos se puede inscribir. Una es la de cuidadores de personas. Entonces, ya está la figura impositiva administrativa, y para nosotros también entendemos que es una gran forma de darle dignidad a este trabajo. Es un trabajo generalmente, el de cuidador, muy atravesado por el género. Es un trabajo que generalmente realizan mujeres, es un trabajo que realizan mujeres que están precarizadas, es un trabajo que realizan mujeres que cuando la relación laboral termina, generalmente termina en relación a veces de conflicto con la familia, porque generalmente la relación termina cuando fallece la persona cuidada, y hay problemas laborales,
situaciones que tienen que ver con la informalidad. Lo que busca también esta ley es, en Santa Fe, ser pioneros en cuidar los cuidadores. Una cosa que quiero agregar con respecto a los geriátricos, que el asilo de ancianos que está en calle Ayolas es un ejemplo de cuidado. Yo tengo una compañera docente que quedó solita, vive ahí, nosotros las compañeras la vamos a visitar, pero es una casa vieja, está impecable, la atención es óptima, los asilados están chochos y eso no ocurre en todas partes. Es un asilo de ancianos que es un ejemplo. La señora tiene una pregunta. Sí, quería hacer un pequeño aporte nada más. A la señora que había preguntado si tenía un accidente cerebrovascular y que iba a hacer nadie hacer lo que querían con ella, le quiero decir de que existe una ley sobre directivas anticipadas. Directivas anticipadas, en la cual lo haces ante una escribana. La escribana Alicia Rasmil lo va a explicar muy bien cuando venga, en la cual vas a una escribanía o al colegio de escribano con 2 testigos, que normalmente lo haces con tu familia, y en la cual redactás, sobre todo como cuando estás internado, cómo querés morir, no cómo querés morir, sino hasta dónde, por ejemplo, se sigue el escaqueamiento con a veces las personas. Lo mismo que en un caso de ACV, que es lo que tiene que hacer. Eso está en la ley, salió hace 2 años, 3. Se llama directivas anticipadas. Yo por aquí, simplemente para hacer un simple aporte. Sí, no solo el dato sirve para saber que existe y demás, sino también porque reconocer esto y tener esta información que muy bien trae Juana, nos calma el hecho de pensar que vamos a estar, si en algún momento tenemos una patología de complejidad en algo, no sé, a donde nos lleve el azar, Así que gracias, Juana. Últimas 2 preguntitas, perdón, pero no me han hecho. Sí, no, el espacio público hay que compartirlo. Así es. Sí. No, yo no quería hacer ninguna pregunta, simplemente decir que, bueno, yo hice un curso hace 2 años de acompañante, de asistente gerontológico en la escuela Marco Veroschi y otro de acompañante terapéutico. Tengo entendido que nosotros, como asistente gerontológico, se rige la tarifa por el estatuto de ama de casa, en la misma tarifa, o sea, como una empleada doméstica, digamos. Por otra parte, cuando un familiar necesita un asistente o un acompañante terapéutico, si el médico de cabecera le da la orden, se puede tramitar en PAMI, y PAMI le da un subsidio al familiar. O sea, a mí me tocó asistir a una persona que tenía Alzheimer, y bueno, su hija me contrató, tuve yo que llevar mis datos y una propuesta, o sea, un esquema de trabajo, y bueno, obviamente tardó mucho PAMI en darme el subsidio, 4 meses, bueno, ella me fue pagando, pero después PAMI le reintegraba. Bueno, eso quería aportar, y también por otro lado, que, o sea, me ha tocado, o sea, acompañar personas que me han dicho en el momento que le iban a trasladar a una institución, y eso, bueno, es muy feo, es feo, y bueno, yo sentí como que no puedo ayudar, y también vi de que la persona no decidía, ella no quería ir, pero la hija ya lo había decidido, ella quería sentirse un poco mejor, porque se había caído y tuvo una fisura de pelo, y bueno, como para después ir al geriátrico, y no tuvo opción. Bueno, y yo la verdad es que me sentí muy mal, porque pienso que la persona, es como que ella ya no podía decidir a su hija por ella. Y bueno, también pensé en mí como acompañante terapéutico y asistente, qué podía hacer, o sea, como para defender a la persona,
si tengo algún derecho, si podía aportar algo. O sea, cuando la persona no quiere, no quiere ir a una institución, si esa persona tiene derecho, si puede decidir cuando no quiere ser institucionalizada. Bueno, para eso es un poco la ley. Estamos buscando... Esos derechos existen, por supuesto que existen, ya están consagrados. Son derechos constitucionales, ¿no? Pero que estamos tratando de construir las instituciones para que pueda suceder en la práctica. Hoy por hoy no hay ningún organismo o es una cuestión judicial muy burocrática en la cual no actúa en tiempo real ni soluciona los problemas. Pero bueno, la ley también contempla ese tipo de casos. Gracias. ¿La última? Sí, la última. Si no hay más tiempo... ¿En el fondo? ¿Están despiertos ya en el fondo? Hola. Hay gente que se me esconde atrás de la columna. Sí. La pregunta es la siguiente. Sí. De acuerdo a todo lo que uno ha escuchado y ha leído de la ley, este ente o esta ley va a depender de alguna manera del Estado. Del Estado provincial. Del Estado provincial. Por lo tanto, todo aquello que supervise, de alguna manera también va a depender del Estado provincial. ¿Es así o estoy equivocada? Sí, a ver, es una ley que en su espíritu y promueve explícitamente la participación de las personas mayores. Se le va a permitir exacto, la participación a las personas mayores. La ley son 60 artículos. Sí. Involucra un montón de cosas, pero consagra, por ejemplo, el Consejo Provincial de las Personas Mayores. Lo leí. Hay una línea de apoyo y financiamiento a los centros de jubilados. ¿Y ese financiamiento va a ser vía el Estado o vía como un ente autárquico, digamos, como en su momento fue el IAPOS? No, la idea es que sea a través del presupuesto provincial, a través del órgano de aplicación de la ley va a ser la Subsecretaría de Personas Mayores, un organismo que hoy es dirección y que con la ley la idea es jerarquizarlo y crearlo en subsecretaría. Claro, porque de alguna manera eso va a depender del Estado. Total. Y ahí es donde uno se va a encontrar con ciertos cuellos de botella, lógicamente. Bueno, aspiramos a otro Estado, ¿no? Bueno. O sea, tiene que ver con eso, con que... Claro, es para que uno vaya pensando todo lo que de alguna manera que se pueden dar esos problemas en el camino. Lo que alguna vez participamos del Estado, sabemos cómo es el Estado, ¿no es cierto? Sí, agradezco tu pregunta y con esto también hago el cierre. Nosotros vivimos en Argentina. Exacto. ¿Sí? Argentina tiene la mitad de su población pobre y el 30% de su población trabaja en negro, con lo cual no aporta a la caja de jubilaciones, con lo cual las jubilaciones son el 80 y pico por ciento de los jubilados cobran la mínima y es una jubilación que está por debajo de la línea de la pobreza. Exacto. Ese es el contexto en el cual vivimos en Argentina. Esta es una ley que no es milagrosa. No es la ley para Suecia, es la ley para Santa Fe en Argentina. Eso es lo que tenemos que pensar también. Bueno, te cierro la idea. La ley lo que busca es cambiar de paradigma, perfecto, es cambiar de idea sobre cómo nosotros entendemos a las personas mayores y con los recursos que tenemos, mejorar. No vamos a ver los resultados de la noche a la mañana. Perfecto. Ni vamos a tener nosotros una modificación estructural de cómo viven miles y miles de jubilados de un día para el otro. Perfecto. Pero va hacia un camino. Y es el comienzo, es el principio, la patada inicial. Sí, no, la patada inicial es todo lo que describió, lo que describió Viviana. O sea, somos herederos de una tradición muy rica y muy importante. Y lo que estoy diciendo yo es algo que, cruzando el charco, no Inglaterra, no Suecia, cruzando el Río de la Plata, funciona. Y los uruguayos no son ni mucho más pobres, de otro mundo, pero le funciona. ni mucho más pobres, ni mucho más ricos que nosotros. Es una concepción, una idea, invertir. Que las personas mayores invierten, no son un gasto. Cierro.
Gracias por el espacio. A ustedes, gracias. No, gracias en serio, por el nivel de las preguntas, por el nivel de la participación, por la atención que tuvimos. Yo les digo, la ley es de ustedes. Convoquen a los senadores. Los encuentran, es muy fácil. Hay un senador por departamento. A usted les toca Capielo, que es un senador muy simpático que está totalmente de acuerdo con la ley. Pero no les va a servir tanto Capielo, porque él está de acuerdo con la ley, la va a votar. Hay que convencer a los otros, que son mayoría. Entonces tienen un senador muy cerquita de aquí, que es del departamento San Lorenzo, que es el jefe de la bancada mayoritaria en el Senado. Ese senador del departamento San Lorenzo, estoy seguro que estaría muy gustoso de que ustedes lo inviten a charlar de este y de otros temas, pero fundamentalmente de que los conozcan y que sepan lo que ustedes viven y lo que ustedes están haciendo. Lo tengo en el chat, porque gracias al diputado tengo el teléfono, así que por eso les cuento que si interesa, vamos viendo. Hasta acá solo contestó atentamente, pero no pudimos confirmar nada. Eso, y es una persona amorosa, digo, o sea, claro, tenemos re buena relación, somos de otro partido político, digo. El diputado me dio la forma pero digo, de explicarme. esas son cosas concretas. Ahora hay que concientizar a los que van a ser jubilados, a los activos. No se olviden que mañana van a ser jubilados. Ojalá lleguemos. Muy bien. Bueno, estamos en Facebook, para los que quieren seguir más información, estamos ahí, nos pueden seguir. Y allá atrás está Franco y Roxana, saluden por favor, son dos personas jóvenes, muy amables, muy amorosas. Ellos son del equipo, cualquier duda, consulta, quieren recibir la ley, quieren saber lo que hacemos, pónganse en contacto con ellos, que estamos trabajando juntos por esta ley. ¿El Facebook cómo es su nombre? Joaquín Blanco. Y pongan me gusta. Gracias.